activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. Todos los servicios de la internacionalización a tu alcance en ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Más de 15 años repartidos en toda España y con servicios en todas las partes del mundo. ACOCEX, la mejor internacionalización en tus manos. 91 290 81 26 y acocex.es. Ya está abierto el plazo para solicitar los sellos de referencia INCEBEX. 8 sellos que identifican a empresas referentes, productos y servicios con alto valor y utilidad en el mercado internacional. Presenta tu candidatura en incebex.org. Todos los servicios de la internacionalización a tu alcance en ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Más de 15 años repartidos en toda España y con servicios en todas las partes del mundo. ACOCEX, la mejor internacionalización en tus manos. 91 290 81 26 y acocex.es. Amigos, empezamos a este ritmo navideño, nuestro programa de exportadores en el mundo. Bienvenidos a este programa, a esta nueva edición aquí en activaradio.org con este pedazo de programa que os tenemos preparado. Sí, lo sé, soy reiterativo. Cada día os digo lo mismo, pero es que cada día es verdad y es razón con estos pedazos profesionales que tenemos y que traemos aquí a exportadores por el mundo para que nos permitan acercar la realidad de la internacionalización, la realidad del comercio exterior en esta temporada hablando por sectores. Antes de empezar, cómo no, dar las gracias a nuestros patrocinadores, a Banco Santander, que es patrocinador de exportadores por el mundo, en su apoyo a la internacionalización de las empresas, a ACOCEX, la Asociación Española
de Profesionales de Comercio Exterior, y a INFEBEX, que es la Federación Internacional de Promoción de Negocios y de Comercio Exterior. Recordaros dónde podéis participar en el programa, que está abierto, lo estamos emitiendo en directo a las 5 de la tarde en España, 11 de la mañana en Colombia, y hoy Colombia porque tiene una importancia, sobre todo este sector que es un poco referente en toda Latinoamérica, de este sector de la joyería, de la relojería y la bisutería en Colombia. Deciros el número de teléfono de WhatsApp, el número de WhatsApp de activaradio.org, donde podéis mandar todos vuestros mensajes, todos vuestros comentarios y preguntas, que se las trasladaremos a nuestros invitados. Es el 656-981-607 con el más 34 si lo estáis haciendo desde fuera de España. Repito, es el 656-981-607. También lo estamos retransmitiendo en directo a través de la página de Facebook de activaradio.org y de la página de exportadores y emprendedores por el mundo. Y dicho esto, nada más, vamos a dar paso a nuestros invitados en el día de hoy, que contamos con también, darle nuevamente la bienvenida, que ya estuvo con nosotros la semana pasada, a Javier Serrano Llobet, que es responsable comercial de negocios internacional de la territorial Valencia-Murcia de Banco Santander. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Encantado de saludaros y estar con vosotros otra vez. Perfecto, muy bien. Gracias, Javier. Vuelve nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro consultor de cabecera allí en Colombia, Alexander Ocampo García, que es magíster en Comercio Internacional, consultor y asesor en proyectos de internacionalización, director de posgraduados e internacionalización, decano de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomé, sede Medellín, en Colombia. Alexander, muy buenos días para ti. Buenos días, un placer regresar de nuevo a este programa. Muchas gracias y pues a la expectativa de apoyar y aportar algo desde Colombia y Latinoamérica para todos los radioescuchas. Muy bien, muchísimas gracias, Alexander. Y cómo no, a nuestros compañeros habituales, a Juan Ramón Suárez Terol, que es vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, INFEBEX. A su vez, también es director internacional en Juárez y Asociados. Juan, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenas tardes a todos y un placer, como siempre, compartir este rato con vosotros. Y por último, nuestro referente en todo lo que tiene que ver en el mundo de las aduanas, en el mundo de la logística, el secretario ejecutivo de ACOCEX, Guillermo Rivas Plata, y responsable del servicio ACOCEX Responde. Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues ya estamos aquí, estamos en la semana de Navidad. Allí en Sudamérica se está entrando en el verano, nosotros estamos entrando en el invierno. Y vamos a tratar este sector de la internacionalización, del sector de la joyería, de la relojería y de la bisutería. Juan, ¿qué nos puedes contar? Ponnos, por favor, en antecedentes en el sector. Bueno, pues un sector que generalmente genera bastante marca país, sobre todo en aquellos países que la tienen muy fuerte, ¿no? No es el caso de España específicamente, aunque se ha mejorado mucho. Aproximadamente a nivel español estaríamos exportando en el entorno de 1.000 millones de euros. Iba a decir un billón, pero un billón se confunde entre Estados Unidos y España, ¿no? Pero más o menos unos 1.000 millones de euros aproximadamente. Depende las estadísticas que se utilicen y hablamos siempre de joyería y su hermana pequeña, por decirlo así, que es la bisutería, y también la relojería, ¿no? Y ya sabemos que no somos líderes mundiales en ninguno de esos elementos. En el caso de relojería, pues ya sabemos que tanto Asia como Suiza son líderes mundiales. Pero bueno, ahí estamos, es un sector que cada vez tiene más importancia con creación de marca, ¿no? Que es lo importante. Ahí tenemos que las exportaciones, más o menos el 69% lo exportamos a Europa, con Suiza, Italia y Francia siempre ahí presentes, y un 21% a América, donde Estados Unidos es muy importante, ¿no? El otro 8% de lo importante sería entre China y los Emiratos, que siempre es importante que los Emiratos aparezcan ya como un mercado exportador, ¿no? Tenemos ahí marcas que nos van sonando a todos, como son empresas familiares tipo Tous o filiales de grandes empresas como Accessorize. Y luego tenemos una empresa en bisutería que es muy fuerte, aunque muy poca gente la conoce, ¿no? Es una empresa que está en Jerez de los Caballeros, que se llama Christian Lay, o Christian Lai, como queramos decirle,
pero que tiene mucha presencia y es una empresa que curiosamente no aparece mucho por ahí en estadísticas, es una empresa muy especial, ¿no? En importaciones, pues obviamente Europa vuelve a ser importante, un 64%, y Asia obviamente ahí sí, en cuanto a importar, sabemos que la relojería es muy importante en ese ámbito. Dos cositas más ya para terminar. En cuanto a amenazas, para nuestro sector, obviamente la presencia de Asia cada vez más importante y con productos de precios muy competitivos es importante. Y en el último año, obviamente, el COVID. Y como todos los programas estamos actualizando el tema del COVID, hemos visto que estábamos todos hablando ya, bueno, después de Navidades, los últimos días ya nos han dado un bajonazo, ya no sabemos si estamos hablando para después de Navidades, estamos hablando para el segundo semestre. Ya estamos viendo que las perspectivas son bastante complicadas con esta nueva cepa y ya tenemos muchas dudas de cuándo se acabará esto y las vacunaciones. Por lo tanto, hacer previsiones es muy complicado, ¿no? Por tanto, estamos en una situación que yo volvería como a 2 meses atrás o 3 meses atrás y a ver qué sucede. Oportunidades, vamos a acabar ya con un poco de buena perspectiva. El negocio online, ¿no? Y las redes sociales. El negocio online cada vez es más importante en este sector y bueno, puede ser una forma de compensar este último año y esperemos ya que para el futuro se instale como un elemento clave. Los nuevos consumidores van a ir por ahí. 2 cositas más. La sostenibilidad, que bueno, si saben jugar las bazas de la sostenibilidad, el sector puede intentar aportar o darle un valor diferencial en cuanto a marca. Y luego el tema del turismo, ¿no? Al haber menos turismo se cree, o por lo menos desde las asociaciones del sector, que puede haber más gasto en joyería por un tema psicológico, pero bueno, eso es un poco de castillos en el aire, ¿no? Pero yo creo que el sector online y el e-commerce van a ser una oportunidad importante para el sector. Yo creo que con esto ya son bastantes elementos y lo dejo ya con eso, Miguel Ángel. Perfecto, muy bien, Juan. Luego seguramente volveremos al e-commerce porque hablar del comercio exterior y el e-commerce va un poquitín de la mano, ¿no? Alexander, ¿cómo vivís este sector o cómo estáis viviendo este sector allí en Colombia? Que sabemos que es un punto también importante de ProColombia para promocionar este sector y que se incorporen nuevos artesanos y nuevas empresas a la exportación dentro de este sector. ¿Cómo lo estáis viviendo allí en Colombia? Sí, efectivamente, Juan Ramón hablaba de los clústeres, ¿sí? Los clústeres, por lo menos en Colombia, ha sido muy exitoso, pero aquí hay algo muy particular, y es que, escuchando a Juan Ramón, hablaba de que la bisutería es algo pequeño frente a la joyería en Europa. Aquí ocurre todo lo contrario. En Latinoamérica, la bisutería es mucho más fuerte que la joyería, ¿sí? Exportamos más... Alexander, simplemente me decía que siempre se ha considerado, digamos, como la hermana pequeña en cuanto a calidad, simplemente eso. Ok. Porque en Latinoamérica exportamos más bisutería, claro, que la propia joyería, ¿sí? Por lo menos las últimas cifras del 2019 hablan de 4.000 millones de dólares los países latinoamericanos, ¿sí? O sea, juntos estamos pues haciendo como esa exportación. Solamente Colombia sí es todavía pequeña en ese tema de exportación de bisutería y joyería. Juntando estos 2 sectores, son unos 25 millones de dólares aproximadamente por año, ¿sí? Es pequeño, pero frente al mercado que tiene Colombia es grande, ¿sí? Y pues llegamos a grandes países o grandes consumidores. Definitivamente Estados Unidos siempre está en la línea de consumidor en tanto bisutería como joyería. Suiza, en Europa, Alemania, también el mismo Perú, quien creyera, Perú, aparte de que produce, también compra, ¿sí? Bisutería y joyería. Son productos es que la gente prefiere en épocas de abundancia, porque pues no todas las personas van a tener para comprar ese tipo de productos, llamémoslo de esa manera, pero se venden muy bien. Y los clústeres, cuando se tratan de unir varias empresas para hacer producciones a gran escala, pues es un éxito y nos ha ido bien con eso. Hablaban también de la marca país. Definitivamente con la joyería propia de cada país se puede aportar a ese marketing, a esa oportunidad de llegar a otros países identificando esa marca. Así como en Colombia conocen Juan Valdés, cuando usted ve una tienda Juan Valdés y definitivamente conoce Colombia, pues qué bueno que se pudiera a través de la joyería o bisutería,
trabajar también esa marca país. Supremamente interesante ese aporte desde allí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues ya sabéis, ya nos hemos situado en el contexto internacional y ahora, como siempre, vamos a analizar las 5 áreas del comercio exterior de este sector y vamos a empezar, como siempre, porque yo creo que es el que tiene mayor relevancia, que no importancia, es el tema comercial. Y por eso sí me gustaría que empezaras tú, Javier, y que nos comentaras la realidad. Estamos aquí en España o estamos en Colombia, tenemos que ese pequeño taller de joyería o esa joyería, esa tienda, ese minorista que es el que está ahí a pie del mercado, pero lógicamente al ser un sector con mucho valor añadido, ¿de qué manera vosotros desde Banco Santander les ayudáis a encontrar esos clientes? ¿Les encontráis a encontrar los puntos de venta, esos mercados? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Así es, Miguel Ángel. A ver, nosotros desde Banco Santander no solo queremos ser un socio financiero de, oye, yo te doy una línea de financiación, una línea de crédito y ya puedes exportar. Nosotros lo que queremos es apoyar a las empresas de todos los tamaños, desde sus primeros pasos de la internacionalización hasta que deciden implantarse o establecerse en el exterior. Entonces, como muy bien estabas comentando y han comentado los compañeros, muchas de estas empresas pues también son pequeñas empresas que tienen una joyería, el canal tradicional pues a lo mejor lo tienen un poco estancado y quieren o deciden dar ese paso de salida al exterior. Desde Banco Santander les podemos apoyar porque tenemos una herramienta muy potente que se llama Santander Trade. Al final lo que hemos hecho, hemos cogido, lo que ha cogido esta herramienta ha sido coger de todas las plataformas que hay online y que nos ayudan tanto a las empresas a establecerse y a exportar en el extranjero, pues ha cogido lo mejor de cada herramienta y lo ha aglutinado en una sola herramienta donde por un lado podemos, pues esas pequeñas empresas que quieren empezar a exportar en el extranjero, pues simplemente entrando a través de la página web, no hace falta ser clientes, es una herramienta tanto para clientes como para no clientes del Banco Santander, pues se pueden descargar más de 20.000 informes de 186 países de todos los sectores, desde la joyería hasta pues, el sector que estábamos comentando la semana pasada de material y de equipamiento hospitalario. Es una herramienta que viene muy bien porque en una sola herramienta pues las pymes se pueden, o las empresas que quieren dar esos primeros pasos en su internacionalización, pues pueden ver de dónde están los mayores flujos de importación o exportación del sector que están desarrollando. Y una vez tienen claro a qué países se quieren dirigir, la segunda pata, que es buscar esos socios comerciales o ver de qué manera me introduzco yo en ese canal, pues se pueden descargar también un listado de más de 15.000 distribuidores o proveedores internacionales. No es un listado, es un listado donde te vienen los distribuidores potenciales de tu producto en el país en el que tú te quieres implantar o quieres empezar a comercializar el producto. Es un listado que viene con el teléfono, el nombre de la empresa y las direcciones de correo electrónico. Todos sabemos cómo son estos listados, pero bueno, de una manera muy sencillita y una manera gratuita, a esa pequeña empresa que quiere empezar a establecerse en el exterior, pues se puede descargar el listado de los 40 o 50 o 100 distribuidores potenciales de su producto en el país de destino. Y una vez, pues, ya sabemos que pues, cuando las empresas llevan un tiempo importando, exportando en el extranjero, ya tienen los canales de distribución bastante establecidos, pues muchas veces deciden implantarse. Entonces, Banco Santander al final está presente en 14 geografías con marca de Banco Santander. Entonces, nosotros al final lo que intentamos también es pues, facilitar o hacer de interlocutor o presentar a nuestros clientes que deciden implantarse en Brasil, en Colombia, en Perú, donde nosotros tenemos, por ejemplo, entidad local como Banco Santander, pues les acompañamos en todo ese proceso de internacionalización. Pues yo creo que es muy interesante, sobre todo, os lo digo que lleva ya mucho tiempo esta herramienta y siempre se lo digo cuando estoy con los amigos de Santander, se lo digo, habláis poco de vuestra herramienta, que me parece que es fantástica lo que pone Banco Santander a disposición de todos los exportadores y también de todos los estudiantes, que les va a permitir empezar a navegar y empezar a comprender y conocer dónde está todo ese tipo de información, que es una base
fantástica y maravillosa de información, donde, como bien ha dicho Javier, pues podemos encontrar todos esos listados de posibles clientes, de posibles importadores que están ofreciendo nuestro producto. Pues muchísimas gracias por esta aportación, Javier. Y el resto, ¿cómo veis? Es una de las preguntas en las que debemos hacer, y yo creo que habéis hecho también un poco de mención, que es la marca país, pero en este sector, ¿qué vendemos? Vendemos diseño, vendemos pedrería, por así decirlo, en que hacemos sin hincapié. Vendemos zafiros, vendemos diamantes, vendemos diseño, vendemos marca España, vendemos marca diseñador. ¿Cómo podemos salir con un nivel de estrategia? ¿Vosotros qué recomendáis a las empresas de este sector a la hora de internacionalizarse? Guillermo, que estás sin hablar, ¿qué te parece? Bueno, es un sector, desde la experiencia que tenemos en Acocex con el sector, en España hemos tenido durante varios años algunas ferias muy importantes en relación al sector de la joyería y la bisutería, muy vinculada precisamente al turismo, como se decía un poco en el inicio, ¿no? A la principal feria del turismo que se recibe o con la que abrimos normalmente el año natural, ¿no? del periodo feriado en España, ¿no? Todos los años con la gran feria del turismo, ¿no? Y ese es un ejemplo muy claro, es un ejemplo de la clásica feria del sector profesional. Te encuentras a grandes digamos, compradores particulares, te encuentras con grandes dueños de tiendas de joyería muy especializadas de ciudades muy importantes del mundo que viajan precisamente a este tipo de eventos aquí en Madrid para intentar conocer no solamente a los nuevos diseñadores que tenemos con los nuevos materiales, las nuevas aleaciones o las nuevas formas en las que se puede desarrollar un producto de este estilo, sino porque, bueno, digamos que es un sector muy dado a comprar, como antiguamente decíamos, vía feria. Es decir, yo hago mi aprovisionamiento de las compras que quiero tener en mi tienda de diferentes joyeros, de diferentes diseñadores durante todo este año, hago la compra de una sola vez. ¿Dónde hago la compra de una sola vez? En estas ferias, ¿no? En las ferias, ¿no? Todavía hay ferias en el mundo que trabajan y que se comportan de esta forma, o hay sectores, mejor dicho, que se comportan de esta forma, ¿no? Donde todavía no estamos hablando, como decía muy bien Juan Ramón al principio, ¿no? Salvando en España, yo creo que dos grandes marcas que acabas de mencionar, Christian Ley, posiblemente tenga más años de experiencia que Tous, y sin embargo Tous es más conocida porque se metió en el Corte Inglés y porque hizo 4 anuncios en televisión, y es por lo que se le conoce en España, y poco más, ¿no? Cuando luego nos vamos a una tercera marca de referencia, si nos tenemos que ir fuera de este sector, porque vamos a Perla, es Majórica, y es como la tercera gran marca, ¿no? Que luego la confundimos un poco por el tipo de cadenas o otro tipo de, digamos, piezas de joyería que puede integrar, pero va más orientadas hacia otras líneas, ¿no? Al final te encuentras que no dejan de ser, Miguel Ángel, en el caso español, empresas de siempre, el sector que exporta porque es un diseñador con muchos años de experiencia, que es ante todo joyero y diseñador o elaborador de un reloj, o diseñador o preparador de un reloj, o artesano o reparador de relojes, un sector que luego nunca comentamos, el tema de la restauración. Sí, luego podemos comentarlo también, lógicamente, porque es importante. A todos los relojes históricos no deja de ser una joya. Los relojes es importante tratarlo también, ¿no? Que deja muchísimo dinero. Dinero a lo mejor solamente en 5 o 6 restauradores, dentro de ese volumen tan grande de cifra de negocio que ha comentado Miguel Ángel. Sí. Pero es un sector muy clásico, muy tradicional. Ha cambiado muy poco en los últimos 20, 30 años de cómo se hacía. Hombre, vamos a ver, entendamos el que es el concepto de comercialización de lo poco que hemos cambiado. Hay algunos que se han permitido hacer alguna franquicia porque el diseñador pues, ha tenido un gran éxito, ha tenido un gran resultado o renombre a nivel internacional, apoyado por fundamentalmente gente del mundo del arte, ¿de acuerdo? O gente del mundo del cine, no tanto del mundo empresarial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues acompañado en una película, acompañado en una obra de teatro importante o acompañado de alguno de este tipo de cuestiones, pues bueno, ha crecido, se le ha dado un cierto nombre, un cierto rango y bueno, pues a lo mejor se ha lanzado a conceder una franquicia de su tienda pues en alguno de los grandes centros comerciales de una de las grandes capitales del mundo y ahí tiene la tienda colocada, ¿no? Pero salvando esas pequeñas cuestiones comerciales muy puntuales, no es un sector de inversión, clara ni neto,
Es un sector simplemente donde hoy, gracias al e-commerce, algunos de los diseñadores lo que hacen es precisamente crear sus páginas web, desarrollarlas un poquito mejor e intentarlas hacer un poquito más de posicionamiento SEO-SEM a nivel de Google y poco más. Pero es verdad que es un sector que si vende, las cifras las ha dicho antes Juan Ramón, no crece. Es un sector que a pesar de las características no crece, se mantiene estable. Si vemos las estadísticas de los últimos 15 años, es un sector absolutamente estable. Y te das cuenta que es porque la forma de comprar, la forma de vender es absolutamente ferial. Yo os iba a comentar entonces un poquitín eso y por favor sentiros libres de todo de participar para darle más juego y que todos los que están escuchando podamos sacarlos en estos 50-55 minutos de programa, pues sacar la máxima información y el máximo, que os expriman al máximo. Entonces, por un lado veis que el sector de la joyería y de la bisutería van de la mano por un concepto de precio, o son mercados completamente distintos y diferentes. ¿Los mezclamos o los separamos? ¿Cómo lo veis? Totalmente distinto. Sí, son distintos. Yo también estoy de acuerdo. Totalmente distintos. Ya el cliente final es un cliente muy diferente. El consumidor o el segmento al que va definido la bisutería es normalmente bastante diferente. Es cierto que la joyería, tanto si hablamos de la alta joyería como la joyería de calidad, que estarían todas por encima de la bisutería, por ejemplo, también son diferentes y sí tienen un canal muy diferenciado. Incluso los líderes, incluso en España, por ejemplo, si nos vamos a quién se dedica a hacer altísima joyería, nos centraríamos en unas regiones determinadas. Luego la joyería más, digamos, del segmento medio tendría otras especializaciones. Es un mercado, como decía Guillermo antes, muy tradicional, que aún sigue manteniendo unas bases que hemos visto pues, posiblemente en una década o dos. O sea que sí son muy diferentes, son mundos diferentes. De hecho, la promoción que se hace y las páginas de e-commerce que se utilizan son muy diferentes, ¿no? Son personales casi todas, ¿verdad? Claro, y la bisutería lo tiene muy claro, ¿no? ¿Qué mensajes tiene que enviar? Yo creo que son muy diferentes. Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo lo veis allí desde Colombia, Alexander? Sí, exacto, sí, señor. Ya iba pues como a hablar sobre, por lo menos para Latinoamérica, es mucho más fácil y rápido trabajar o desarrollar todo el tema de bisutería que joyería. La joyería, por ende, es mucho más costosa que la bisutería. Es más fácil comercializar, más rápido, por lo menos estoy hablando de Latinoamérica, ¿sí? Todo el tema de bisutería es más comercial, hay más comercio. Hablo en términos de latinoamericanos, más almacenes, más centros comerciales que venden bisutería. La joyería es muy exclusiva, ¿sí? Pocos son los centros comerciales, por lo menos en Colombia, que venden joyería, ¿sí? Joyería, como lo hablaba Juan Ramón, muy costosa y va pues para ciertas personas con altísimo poder adquisitivo, ¿sí? La bisutería, a pesar de que puede ser costosa, es mucho más asequible para la persona del común, ¿sí? Entonces, y es más rápido intercambiar todo ese tema de la bisutería con la joyería. Y algo adicional, en los diferentes países latinoamericanos tratan de hacer la bisutería y la joyería con su marca propia. Volvemos a la marca propia, que tenga alguna característica y diga, esta joya fue hecha en. Y eso también atrae al comprador, atrae al turista, porque a través de las ferias de turismo es donde también se comercializa todo ese tema de bisutería y joyería. ¿Quiénes son los que más compran joyería y bisutería, por lo menos en Colombia? Los turistas, ¿sí? Claro, porque les gusta pues todo esto, las características, los materiales, ¿sí? Porque no tiene que ser todo costoso, ¿sí? O sea, en bisutería todo no es costoso, pero les gusta, les encanta y son los que más comercializan o compran. Y muchas veces compran para llevar a sus familias y vender a sus amigos. Eso también está pasando y es cuando viajas a Perú lo mismo. Como turista compras bastantes cosas, ¿sí? Te las traes para tu país y pues le das a tu familia y lo otro lo puedes comercializar. Yo creo que es un comercio muy grande donde todos cabemos perfectamente allí.
Pues entonces me lleva a ver cuál es la forma de entrada, y por eso necesitamos situarnos un poco en el contexto. Un pequeño taller, un pequeño emprendedor que está iniciando desde el mundo de la joyería, para el tratamiento del oro, tratamiento de la plata y ya un poco de pedrería, pero también el tema de la bisutería. ¿Qué forma de entrada es la que nosotros vemos que tenemos que aconsejar? ¿Qué forma de entrada es lo que pensáis que es la más óptima para estos tres sectores? Y como repito, quiero meterme ahora en el mundo del reloj también. Juan Ramón. Bueno, venga. Bueno, quedáis ahí como veo. Sí, el tema online a veces tiene estos lapsus. Sí. Básicamente, yo creo que hay, como hablábamos antes de que es una figura bastante tradicional, el concepto de agente o distribuidor, pero sobre todo con un perfil bastante de agente. Conocer el mercado de la joyería y de la bisutería es tremendamente complicado. Es tremendamente complicado. No es vender electrodomésticos ni vender electrónica de consumo o productos que sean muy estandarizados. Tiene que ir muy ajustado al mercado de destino. Con la bisutería es un poquito más sencillo, obviamente, pero la figura de ese agente tradicional o esa agente más tradicional sigue existiendo con bastante fuerza, porque conocer el mercado es extremadamente diferenciado entre diferentes regiones, por ejemplo. En el caso de España es muy claro. Sin irnos a comercio internacional, sabemos que los gustos en bisutería y en joyería, por ejemplo, de Cataluña son muy diferentes a los de Andalucía, por ejemplo, o incluso de los de Madrid, ¿no? Entonces, para conocer bien eso hay que conocer muy bien el mercado, y eso, el concepto de agente es importante. Distribuidores, pues obviamente cuando hablamos de mayoristas o de grandes distribuidores de bisutería, pues obviamente también existe y son importantes. Pero sobre todo el acceso fundamental que yo creo que se va a dar en los próximos años es en las herramientas de marketplaces, en los e-commerce, tanto en la propia página web como en páginas que luego, si tenemos tiempo, veremos que son diferenciadas. Yo creo, para mí esa es mi opinión y mi experiencia en el sector. Bueno, pues ahí vamos, como veis, queridos exportadores por el mundo que nos estáis escuchando, activadores de este programa. Existen esas peculiaridades que las vamos a ir también identificando para que el proceso de internacionalización sea muy alto. Por un lado, por un poquitín recordaros que tenéis esa herramienta de Banco Santander, que volveremos hoy ya con Javier para que nos siga hablando de ella, pero sí me gustaría y ver todo ese tipo de formas de entrada, con lo cual me lleva también a la última pregunta antes de meterme en otro tema, que es esa figura de la gente, esa figura de representación, y estoy hablando, como habéis dicho, que es un sector tradicional, sigue ese tipo de funcionando, que van con los muestrarios llenos de joyas, yendo joyería a joyería, enseñando todo el muestrario, y a partir de ahí es donde van viniendo los encargos. ¿Sigue siendo ese modelo tradicional? Bueno, yo creo que ahí va a partir un poco tanto de la experiencia. Volvemos a repartir, vamos a plantear que en el mercado español es muy dispar, tal como lo acaba de comentar Juan Ramón, ¿no? Las comunidades autónomas y luego los diseñadores que tenemos en cada una de ellas, el concepto cultural hace que también la forma luego de tratar o de proponer este tipo de producto cambie, ¿no? Pero sí te puedo contar por experiencia, Miguel Ángel, que decirte, en los últimos 4 o 5 años, ese agente comercial que sigue viajando, ese viajante, el antiguo concepto del viajante, ¿verdad? Que sigue viajando con su cartera o su portfolio de piezas tanto de joyería como de piezas de bisutería, sigue desplazándose y sigue yendo. Es decir, efectivamente, vamos a ver, el mundo ha avanzado mucho, ¿no? Es decir, el mundo ha avanzado, tenemos tecnología, hay empresas de joyería que te hacen unas presentaciones de sus joyas o de sus relojes en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, con unos desarrollos espectaculares. Al final es un sector que necesita tocar, necesita ver esto que vemos en la película, de colocarse el monóculo en el ojo para poder ver y para poder comprobar que efectivamente el material. Necesitas tener los aparatos propios que tienen los joyeros, los artesanos de siempre, para que cuando tú le presentas una pieza y dices que está en tantas Ks o en tantos tal, puedan presionar, puedan medir y puedan determinar si efectivamente lo que tú le estás proponiendo, los nuevos medidores, los ya no tan nuevos medidores, ¿no?, por radiación que tienen, etcétera. Es decir, es un sector que, aunque ha avanzado mucho en ese segmento, en el segmento online, en el segmento de la dinamización online, hoy por hoy es un sector
creo que poco me equivoco si ya lo extiendo desde España, como decía también Alexander antes, ¿no? Es un sector que casi en el mundo se vende por ferias. Entonces, tú tienes en tu agenda tus 8, 9 o 10 viajes internacionales programados al año con tus agentes o con tus 4 compradores de mercado. Y ese es tu circuito. Y en ese circuito, lo único que haces es, cuando es bisutería, no tienes mayor problema en pasar, como luego veremos, por aduanas, etcétera y tal, y llevarlas contigo mismo. Cuando hablamos con joyerías, lo único que haces es protegerte, sacando, pues bueno, pues unas garantías, sacan unas pólizas de valor sobre coberturas, unos seguros especiales sobre el valor de la mercancía que desplazas, y normalmente se suelen enviar con operadores logísticos, bueno, no tan especializados, aunque pudiera darnos la sensación, ¿no? No tan especializados como lo que es mover o no monetario, ¿no? Por dejarlo. Luego, si quieres, perdona, Guillermo, entramos ya ahí en el tema de la gestión aduanera. Vamos a ir terminando con esta parte de la gestión comercial para luego dar paso a las otras a las 4 patas de esa nuestra mesa, que es del comercio exterior, y así vamos cerrando temas. Me gustaría entonces tocar un poquito, que ha salido antes, el tema del reloj. El tema del reloj como joya, y mi pregunta es, ¿los relojes son masculinos? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo sentís? Y si todo este tipo de sector está basada en el regalo y más que en la posesión. ¿Es un sector de regalo en el cual el comprador no es el usuario del producto? Y es también, y luego una parte también ahí, Javier, si nos puedes aportar algo bien, si es también una fuente de inversión a nivel de compra. Igual que está como concepto el oro, que eso todo el mundo lo sabe, que ese sí que es una salida de inversión. El sector de la joyería, si tiene realmente esa capacidad o esa funcionalidad y esa utilidad de ser pues es una inversión, ¿no? Es decir, que luego esas piedras, esa pedrería, ese reloj, que todos sabemos, por no decir marcas, pero bueno, los podemos decir también, ¿no? Los Rolex, por así decirlo, si luego esos con el paso del tiempo van incrementando su valor. Me gustaría saber esto. Javier, ¿no puedes opinar tú como es que eres el único financiero ahí de primera línea? Sí, a ver, bueno, esto es como todo, ¿no? El oro pues es un mercado que está más regulado, que pues, puedes comprar, puedes vender en mercados regulados. Entonces, en ese caso sí. En el tema de los relojes como inversión, el reloj que compró nuestro abuelo, que le costó no sé cuántas 1000 pesetas y cuánto puede costar ahora, pues bueno, al final esto es oferta y demanda, ¿no? Entonces va por sectores. Si hay alguien que esté dispuesto a comprarlo, pues existen muchísimas, y eso sí que es verdad, muchos marketplaces en Internet y bastantes agentes que, pues bueno, que se dedican a la compraventa de relojería de alta clase, ¿no? Entonces, pues sí. Con el tema de, pues bueno, ¿cuál era la otra pregunta? Perdóname, Miguel Ángel. Sí, no, más o menos ya la has contestado. Era el tema de si era un tema recurrente como inversión, si tenía algún tipo de circunstancia, ese tipo de cosas. Y luego también como usuario, si es que el reloj es un concepto masculino, solamente para hombres, si es que no tiene mayor trascendencia, ¿no? El lujo en los relojes que podemos conseguir los hombres, y si es un sector de regalo. Sí, por supuesto. Y yo no creo que sea, desde mi punto de vista, y yo te hablo también de una visión un poco más de los nuevos, de consumidor y un consumidor joven, ¿no? Yo creo que al final es un producto tanto masculino como femenino. Solo hace falta además, por ejemplo, en España o en países de la Unión Europea, tú sales a la calle y pues vemos los anuncios de las grandes marcas, cómo van dirigidos especialmente en lo que es la relojería, porque si hablamos de bisutería, pues es obvio que va más enfocada al sector femenino. Pero bueno, las grandes marcas yo creo que sí que están poniendo mucho énfasis y mucho foco también en llegar a ese consumidor femenino y pues sí. Perfecto, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, es un mercado, no sé, Juan, si coincides conmigo. Yo creo que el sector del regalo, lo apuntaba Javier hace unos segundos, lo dejaba ahí caer. Es un sector que en el mundo, yo creo que es un mercado absolutamente de inversión. Tampoco los que tenemos ya alguna edad, si nos vamos a revisar un poco algunas de las marcas famosas de relojes, ¿no? Antes has mencionado Rolex, Patek Philippe, en fin, tenemos Berkeley, tenemos, en fin, gama de colores, gustos, por esfera, por dimensiones, por añadidos. Bien, me río por no decir otra cosa, porque en el fondo siguen siendo los de siempre. Es decir, es un sector que seguimos viviendo 3 décadas, los que ya los vivimos en comercio exterior, donde de vez en cuando surge uno nuevo, que es una decisión de uno de los grandes joyeros
de una de las grandes casas que intenta diseñar patrocinado o avalado por un modista, por un jugador de fútbol, por un fondo de inversión o por alguien que le ha dicho que puede hacerlo, de repente aparece una nueva línea, ¿no? No estamos hablando de la relojería al uso que viene de Asia, ¿no? Estamos hablando de lo que es relojería de valor, ¿no? De este reloj que cuando uno va a comprarlo no te va a costar 25 euros, sino te sientas delante de un señor serio que te empieza a explicar muchas cosas que tú no entiendes. Al final lo que la cifra te da son 480.000 euros o 50.000 euros o 2.000 euros, que ya estamos hablando de un reloj caro, ¿de acuerdo? En el que no te está vendiendo una cosa que te marca una hora, lo que te está vendiendo directamente es cómpralo porque eso es una inversión de futuro tuyo. Es decir, ni la marca, ni el valor, ni los componentes, ni los materiales van por la historia reciente, 50, 60, 100 años atrás, va a perder valor, ¿no? Entonces, es un producto que se ve luego mucho en el mercado de subastas. Y le cedo la palabra tal vez a Juan Ramón, que también tiene esa experiencia. Sí, y además hay una cosa, realmente el reloj como producto tiene un producto sustitutivo ya totalmente definido, que es el teléfono móvil. La función realmente del reloj, hombre, no digo que va a desaparecer, pero casi está, especialmente en generaciones, pues generación Y o Z, está casi desaparecida absolutamente, ¿no? Y no tiene función, pero sí es cierto que tiene un componente, por un lado, de inversión, pero por otro lado también de complemento de moda, ¿no? Y yo creo que lo decía antes también Javier, ¿no? Especialmente en generaciones, ya digo, tanto millennial como Z, están utilizándolo más como complemento decorativo. De hecho, digamos, diseños que está utilizando ahora por los Tag Heuer o los Swatch y compañía están muy pensados en ese concepto de un elemento decorativo más, un elemento de moda más dentro de tu cuerpo. De marca, más, ¿no? sí, de acompañar la marca, ¿no? De diseñar la marca, ¿no? Vender, que se vea la marca, no tanto la hora. Exactamente. O si bonita, ¿no? Correcto. Que ya no tiene función casi, ¿no? Ya nadie hombre, puede haber alguien que vaya mirando un reloj, ¿no? Pero su función ha casi desaparecido. Alexander, ¿cómo se vive en Latinoamérica? Los famosos pelucos, vamos a sacar un lenguaje cheli madrileño, ese peluco, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo vivís allí, esta realidad de los relojes de este sector allí en Latinoamérica? Bueno, si le dices, Miguel Ángel, si le dices peluco a los de Rolex, yo creo que por eso he dicho que es un lenguaje cheli. Desde luego patrocinadores no van a ser nunca. Vaya peluco que llevas. No te veo en Roland Garros. Nos van a cerrar el programa, Miguel Ángel. ¿Cómo así? Ya, estamos en directo, esto no se puede cortar. Ya que no haya emitido, estamos en muchos sitios, ha quedado fatal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No ha salido así. No, miren, definitivamente, exacto, escuchándoles a todos, el reloj, pues ahora se volvió casi que una obligación que los comercializadores o los fabricantes hagan el diseño, ¿sí? Cada cierto momento, cada cierto tiempo, jueguen con el diseño. Eso está pasando hoy con los celulares. Cada vez compramos celulares más costosos y es simplemente porque le cambian algo, ¿sí? Algo, una pequeñez. Eso ocurre con los relojes, ¿sí? Y lo decía Juan Ramón, con las nuevas tendencias, con las nuevas generaciones que hay, ¿sí? Pocos jóvenes, creo yo, comprarán relojes supremamente costosos, sabiendo que pueden comprar un celular mucho más costoso que le da esas garantías y puede tener tranquilamente la función del reloj, ¿sí? Ese reloj, inclusive el reloj, hay que verlo más como joya, ¿cierto? Interpretarlo de esa manera para que pueda ser una inversión a futuro. Pero ahorita, si los comercializadores, ni siquiera los comercializadores, si los fabricantes no hacen buenos diseños que estén acorde a la vanguardia, al mercado, creo que va a ser diferente esa comercialización. Y lo mencionaban ustedes, ya cuando uno compra ese tipo de reloj, lo importante es la marca del reloj. Es cada vez más grande la marca para que identifique la gente que está a tu alrededor, pues cuando se podían sentar a nuestro alrededor, ¿sí? Ah, este señor, esta señora tiene esta marca de reloj, porque inmediatamente la gente va a identificar ese tipo de marca, dado que las grandes o los grandes fabricantes de relojes pues se han dado a la tarea de eso. Insisto, el diseño es fundamental porque eso hace que cada vez nosotros como consumidores
podamos adquirirlo más rápidamente. Sí, pero Muy fíjate bien, que me muchas da la gracias. Bueno, sensación... pues nos vamos comiendo el tiempo y nos quedan todavía 4 áreas por tocar, más ACOCER responde, o sea que, pero yo creo que es importante, sobre todo porque esto van a ser unas cuestiones más técnicas, unas preguntas mucho más específicas, y en cambio todo lo que es el tema de marketing nos da pie para interpretar más, aportar más y tener sobre todo diferentes estrategias. Vamos a meternos con la pata de la gestión financiera, con los medios de cobro y pagos habituales. Aquí, pues lógicamente contamos con Javier, porque ya sabéis, y vuelvo a repetir, dar las gracias al agradecimiento a nuestros patrocinadores y en especial a Banco Santander, que es patrocinador de este programa de Exportadores por el Mundo, en su apoyo a la internacionalización de las empresas. Javier, ¿existe alguna diferencia, por identificarlo de alguna manera, en los medios de pago internacionales que tiene este sector, o son comunes y generales a otros sectores? Yo diferenciaría aquí, Miguel Ángel, de un aspecto, ¿no? Lo que es la venta final al consumidor final, que al final es una venta muy, muy sencilla, es simplemente pago vía tarjeta, vía cheque o vía transferencia bancaria, ¿vale? Incluso en las nuevas tendencias a las que va ahora el sector, con el tema del e-commerce, al final, oye, tú tienes una plataforma donde tú cobras por anticipado, vendes ex-Word y envías el material, ¿no? O BDP. ¿Vale? Y luego la otra parte ya depende de si nos estamos adentrando en un mercado y de la manera que nos estamos adentrando, a través de distribuidores, grandes distribuidores de varias marcas en un mercado muy grande. Ahí yo creo que sí que tenemos que coger algún tipo de, pues bueno, si es la primera vez que entramos en ese mercado, si no sabemos muy bien cómo funciona ese cliente potencial que tenemos, pues intentar irnos a medios de pago un poco más, no ya tan simples como una transferencia bancaria o un pago con tarjeta, si no vamos a cobrar 100% por anticipado e irnos a una remesa documentaria, a un crédito documentario, pues oye, pues para garantizarnos esa operación lo máximo posible. Más, como estabais comentando al principio del programa, hay nuevos mercados, pues que las ventas principalmente se están enfocando, ¿no? en torno a un 70% en Europa, pero sí que hay un 8% de las ventas, un 20% de las ventas que están en América Latina y en Asia. Entonces, al final son mercados por donde hay ciertos riesgos que nos tenemos que intentar cubrir como exportadores, ya no solo por la calidad crediticia de nuestro cliente, que nuestro cliente puede ser buenísimo, sino, oye, pues también intentar mitigar de alguna manera pues, los riesgos países que puedan haber en esos destinos. Muy bien, y una parte, porque imagino que estamos hablando de importes muy, muy altos, ¿no? La materia prima es costosa, estamos hablando de piedras preciosas, estamos hablando de diamantes, estamos hablando de rubíes. Se valora desde Banco Santander, lógicamente, esa financiación a la exportación por parte para que se puedan, lógicamente, los talleres, los diseñadores aprovisionarse de todas estas piedras de lujo. Por supuesto, a ver, al final aquí se cuenta con dos patas, ¿no? Una, lo que es la financiación del aprovisionamiento. Yo quiero hacer stock o quiero comprar esta gama de productos para luego distribuirla, por ejemplo, por toda Europa. Ahí tenemos no solo Banco Santander, sino todas las entidades financieras por líneas de crédito y líneas de financiación de importación, donde las empresas y los clientes pueden diferir esos pagos. Y luego, por otro lado, tenemos también lo que es la financiación de la exportación. En caso de que la venta final o la venta que nosotros realizamos no sea un cliente final, por lo que no vamos a cobrar 100% por pago adelantado, sino que vamos a vender a un distribuidor, ese tipo de ventas sí que nos la podemos anticipar en caso de que vaya a ser a plazo. Y es fundamental y es importante siempre intentar contar, en caso de que esas ventas que vayamos a realizar vayan a ser a plazo, intentar contar con algún tipo de garantía, bien sea pues, exporto a través de un crédito documentario de exportación o tengo una línea de crédito que me asegura, pues tengo una línea de crédito a la exportación o, pues, si no, productos más especializados que tenemos las entidades financieras, como pueden ser los factorings, donde compramos sin recurso las facturas que emitís a ciertos librados, ¿no? O sea que el abanico es amplio y ahí sobre todo lo que tiene que hacer es, como siempre decimos desde aquí, el proceso de internacionalización son 5 áreas,
son 5 sectores y no podemos que uno esté cojeando, ¿no? Esa metáfora de lo que es la exportación, que es una mesa, pues que la pata de la gestión financiera no se quede ahí, sino de lo tradicional, sino que realmente lo estudiemos y lo trabajemos y que incorporarlo a nuestro proceso de internacionalización. Pues muchas gracias, Javier. Y bueno, yo creo que ya el área financiera ya la hemos tocado. Vamos a avanzar con las otras, que luego están todas vinculadas, ya sabéis, pero vamos a tocarnos con el área aduanera. Guillermo, ¿cómo se tramita todo este tipo de cosas? Porque estábamos hablando de lo mismo bisutería, por eso estábamos haciendo lo que es la diferenciación de lo que es el sector de la joyería y de lo que es el sector de la bisutería. En términos aduaneros, ¿cómo gestionamos esta responsabilidad en la exportación? Bueno, pues es relativamente sencillo. Frente a todos los programas que hemos estado comentando, que suelen tener algún otro tipo de complejidad aduanera, precisamente estamos hablando de productos de alto valor y productos que, por contra, aduaneramente están muy liberalizados para poder ser comercializados a nivel internacional, ¿no? Básicamente nos centramos en la sesión de esta tarde en 2 capítulos, en el capítulo 71 y en el capítulo 91 del sistema armonizado. De hecho, en el capítulo 71 la joyería la tenemos integrada en el 71, en la partida de base 71.13, y ahí entran, y fijaros, todos los materiales, todo lo que podemos ver de joyas, con todo lo que puede llevar integrado, y curiosamente a nivel mundial, pues prácticamente lo manejamos solamente con 3 partidas arancelarias, Miguel Ángel. Es curioso, ¿eh? Solamente con 3 partidas, lleve lo que lleve engarzado o lleve integrado el producto, ¿no? Cuando nos vamos al sector de la bisutería, estamos hablando de la partida de base 71.17, y fijaros que de bisutería podríamos ver o tener ahora mismo en nuestra imagen 200.000 formas distintas, ¿no?, de productos. Sin embargo, se trabajan más o menos entre 7 y 9 partidas arancelarias. El sector del reloj, no. El sector del reloj corresponde a la 91 y tiene 14 subpartidas. Un reloj de partidas. Fíjate, frente a lo que llevamos de programa diciendo si es un producto de inversión que está perdiendo valor en estos momentos frente a la gente Z, a la gente millennial, a la gente más tecnológica que tenemos ahora mismo, ¿no? Nuestros jóvenes de 30 para abajo, ¿no? O más jóvenes todavía, ¿no? De 22 para abajo, ¿no? Bueno, pues curiosamente a nivel internacional sigue teniendo esa relevancia, ¿no? El peso que tiene, tanto como decíamos antes, ¿no? Porque es un sector de inversión, porque es un sector de restauración y porque es un sector que, bueno, pues que contempla muchísimos elementos que vienen de una antigüedad, de un proceso antiguo, de uno de los productos más significativos a la hora de quererlos clasificar por el valor que tenía, y que hoy, sin embargo, pues a lo mejor, habiéndolo dejado en 2 o 3 partidas arancelarias, perderíamos un montón de partidas de base, pero serían suficientes. ¿Por qué digo esto? Todos desde la Unión Europea se exportan y se importan de forma libre, salvando, en el caso de la relojería, aquellos productos que tienen más de 50 años, en cuyo caso, pues como siempre, hay que pedir al Ministerio una autorización de exportación, sea particular. O sea, ¿ya una joya o solo relojes? Los relojes con más de 50 años. Los relojes, no, ni tan siquiera la joyería. Estamos hablando ahora mismo de la relojería, algo que sí hace tiempo partía. Fíjate que cuando estábamos preparando el programa, a mí particularmente me llamó poderosamente la atención ver cómo una joya de hace 2 siglos no pudiera tener ese control, es decir, no exigiera el informe arancelario de salida de la Unión Europea un control por parte de un Ministerio de Cultura como lo hacen, por ejemplo, con un reloj. Es verdaderamente sorprendente que no esté vinculada a esa autorización administrativa de exportación, que es un clásico dentro del sector del comercio exterior. Pero estamos hablando casi de cosas, Miguel Ángel, de las que nos enseñaban hace 30 años en comercio exterior, y todo esto está totalmente liberalizado, ¿no? Matices, ningún problema, solo que todo lo que es joyería hay que tener cuidado, no se trabaja por piezas, sino se trabaja por el gramaje, que es la unidad que hay que medir ante la aduana. Cuando estamos hablando, en el caso de la bisutería, al contrario, estamos hablando simplemente de lo que son piezas, unidades, identificar concretamente lo que son en sí las unidades, ¿no? Y simplemente para los relojes, pues tener simplemente eso en cuenta, ¿no? Más de 50 años, restricciones con el tema de Siria, Irak, a efectos de toda esa expoliación que se ha hecho a nivel internacional, que mantenían grandes obras de artes, da igual, bueno, pues son las que llevan el control. Pero una mercancía muy fácil de mover logística y aduaneramente. Ahora están entrando preguntas y todos ya sabéis que aquí el que manda son los que nos están escuchando. Y os la voy a ir pasando. Hay una que va directamente dirigida a ti, Javier, y dice que si en este sector influye también el riesgo de cambio. Lo ha dejado así.
no te puedo decir nada, así viene la pregunta. Bueno, yo creo que esto es una pregunta muy genérica, ¿no? Depende del mercado. Aquí el 70% de las exportaciones en el caso de España van a la Unión Europea y en su mayoría a países de moneda euro. Entonces, en este caso no. Pero bueno, si queremos abrir, bueno, tenemos que tener claro que si queremos abrir mercado en América o en Sudamérica, al final ahí vamos a cobrar lo más seguro en dólares y sí que tenemos que hacer una muy buena gestión del riesgo de divisa. Más bien sí vamos a cobrar a plazo, a 3, 6, 12 meses vista. Muy bien, muchas gracias, Javier. Tenemos otra para ti, Alexander, y dice que cómo se puede desarrollar este sector allí en Colombia con el poco turismo que hay. Yo me limito a leer, ¿eh? Me limito a leer. Claro. No matéis al mensajero, por favor. Está el WhatsApp 65698. Alexander, este señor que ha preguntado es de un país de al lado. Es de un país de al lado. Está claro. Muy bien. Definitivamente los clústeres son cadenas productivas donde podemos unir los comercializadores, los distribuidores y los productores para que pueda llegar cada vez más, no solamente a o esperar los turistas, ¿sí? Como lo dice la pregunta, sino a través de la red de comercialización que hay en diferentes municipios, de esa manera propio para Colombia, se puede llegar. Y hay una vitrina muy interesante y muy importante, y es los centros comerciales. Todavía, ¿sí? Aparte de los marketplaces, los centros comerciales, la gente todavía, a pesar de la pandemia, a pesar de esa situación, la gente está explorando, la gente va con sus medidas de bioseguridad, pero pasan a los centros comerciales. Es muy importante que los pequeños productores, los pequeños comercializadores busquen dónde ofertar sus productos a través de estas plazas para que la gente pueda llegar. Y una tercera, el Internet. Definitivamente esto nos cambió la manera, ¿sí? El pequeño comercializador, el pequeño productor tiene que hacerle frente y abrir sus cuentas en Facebook, en Instagram, porque desde allí he sido partidario y he visto cómo se pueden comercializar grandes cantidades, pequeñas cantidades, pero lo más importante es que te das a conocer, ¿sí? Eso es una cadena y mientras más personas te estén siguiendo, mayor va a ser el impacto en esa venta o en esa comercialización. Definitivamente se debe dar a conocer la persona y no solamente esperar que lleguen los turistas, como le dice la pregunta, sino también acá de manera local, de manera regional. Muy bien, muchas gracias, Alexander. Otra pregunta para ti, Juan, esa te la doy a ti, me la mandan genéricas y yo las voy repartiendo, menos las que van específicas a cada uno, ¿vale? Juan, otra pregunta que nos ha llegado es, porque dice aquí que has mencionado antes el tema de los marketplaces, aunque no paramos de hablar en todo momento de ello, de los marketplaces y de e-commerce, si dicen que tú crees factible vender una joya de unos 3.500 euros por internet sin tocarla. Bueno, estamos hablando de ya precios importantes. Lo veo más complicado, sinceramente. Estamos hablando ya, si hablamos de una pieza de 3.500 euros, hablaríamos ya de joyería, cercana a la alta joyería en algunos casos, y me parece complicado vender en marketplaces. Marketplaces yo creo que van más relacionado con la bisutería o con una joyería posiblemente sí, una joyería básica, pero no veo yo una pieza de ese valor susceptible de un marketplace. Es cierto que se puede crear a lo mejor un marketplace no como plataforma de compra-venta, sino orientativa, pero no lo veo una forma de venderlo, sinceramente. Muy bien, pues se nos está echando el tiempo encima, como siempre, nos quedan 6 minutejos y nos quedan todavía, bueno, un área que yo creo que ya hemos hablado, que sale en el transporte que ha salido, que imagino por puro concepto teórico, ¿no? Mercancías de mucho valor unitario y de poco volumen es transporte aéreo, ¿no? Sí, casi todo va por transporte aéreo y aquellas mercancías, como hemos indicado antes, cuando van a un evento feriado, como el viajante o el agente, espero que no se nos molesten los responsables de exportación de estas compañías, pero con el título nuevo, ¿no?, de responsable de exportación. Pero cuando viajan, normalmente esto se manda por compañías de seguridad, es decir, no contempla mayor. Estamos hablando de piezas
de a lo mejor 300.000, de 20.000, como hemos dicho antes, o de 10.000, Miguel Ángel. Pero no conlleva ningún permiso, ningún trámite, ni ningún otro elemento más que el criterio de seguridad, el seguro que se pone en relación al valor de la mercancía. Las tasas de tráfico aéreo cambian un poco porque es una mercancía no convencional, simplemente por el tráfico y la seguridad que conlleva, pero no tiene un tráfico ni tiene una metodología especial. Por tanto, sí, un tráfico aéreo y muy simple de mover, quiero decir. Imagino que... Cuidado, perdóname, en Europa se mueve mucho no en avión, incluso hay personas que viajan en sus vehículos o en los vehículos de las empresas precisamente haciendo sus rutas y algunos con entidades de seguridad. Es un sector que es muy interesante comentar en ese aspecto, ¿no? Cuando de repente ves circular 3 vehículos seguidos de más o menos un mismo tipo, formato, color que se ve en las películas por algunas carreteras alemanas, austríacas, belgas o suizas, y te encuentras que lo que está yendo es el representante comercial de una compañía de joya o de relojería de alto nivel que a lo mejor lleva piezas por valor en su vehículo, pues ¿qué te voy a decir yo? De 400 o 500.000 euros. Va con coches de seguridad a ambos lados, delante y detrás. Muy bien, bueno, pues nos queda la última parte antes de entrar y aquí es un poco que es la gestión jurídica, que ya sabéis, pero creo que es importante que aquí se haga una pequeña mención, sobre todo a todos los que estáis escuchando y os queréis meter en este mundo y en este mercado, si sois diseñadores, pero tenerlo muy presente, que es el tema del blanqueo de capitales, porque esto es una parte específica de este sector, del mundo de la joyería, que tenéis que tener muy presente, y entonces es importante que os asesoréis jurídicamente de todos esos apartados. Desde aquí solamente queremos daros unas pequeñas notas, que tengáis muy presente que cuando se venden esta mercancía a particulares, todas las compras desde 1.000 euros tienen que ya estar perfectamente identificadas quién es el comprador, con su DNI correspondiente y también con el pasaporte a otras personas que están haciendo. Y que es ilegal el abonar en efectivo hasta 15.000 euros. Todo ese tipo, todas las operaciones que superen este importe de 15.000 euros en joyería, pero ya sabéis que las transmisiones, sobre todo digo por los diferentes mercados, porque aquí sabéis que en España que ya en pequeños importes tiene que estar perfectamente todo identificado de cómo está hecho. Entonces, aquí es importante con todo el tema del blanqueo de capitales, os asesoréis muy mucho. Desde aquí solamente os damos una pequeña información para que sepáis que tenéis que analizarlo individualmente cada uno, vosotros exportadores, vosotros diseñadores para mercados en este campo y en este sector del mundo de la joyería, que tiene un nivel de regularización importante a nivel internacional. Y por supuesto también hablar de la pedrería, que ya sabéis que tiene que tener también su propia trazabilidad para saber de dónde provienen todos esos diamantes y todas esas piedras preciosas por todos los conflictos internacionales que hay. Y no quiero extenderme más ni decir cosas que no controlo muy mucho, pero porque creo que es importante que eso no debería ser para un sector en concreto, pero al menos que quede ahí la referencia en esta pata de la gestión jurídica, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya estos últimos minutos que nos quedan, Guillermo, tenemos el ACOCEC Responde, las preguntas que han llegado aquí al correo electrónico del programa de exportadores por el mundo @acocex.es. Y mira, espera un segundito que se me han ido las que me han entrado, que las tenía aquí puestas, aquí. Mira, tenemos una primera que viene a relación y dice, quiero vender 2 relojes antiguos de unos 70 años a un hombre en Estados Unidos. Lo he anunciado por internet y lo haré llegar con un courier. ¿Debe ser este producto declarado en aduanas? El valor aproximado será de unos 40.000 euros. Estamos hablando que por es supuesto. ¿Tiene obligación este particular de hacer un despacho de aduanas, de exportación? Lo acabamos de comentar ahora mismo. Sí, tiene que pasar, aunque sean compras personales. Es un producto que está por encima de 70 y tantos años, creo haber escuchado. Por lo tanto, está bajo el control de los ministerios de cultura normalmente de los países, sus equivalentes. Tiene que solicitar una autorización administrativa de exportación, por lo tanto, tendrá que darse de alta dentro del sistema telemático y trabajar además con su certificado digital o con su firma digital. Y, por supuesto, tiene que trabajar con un declarante, con un representante aduanero, con un OEA, que sea el que le haga el trámite. Por supuesto, el comprador, exactamente lo mismo, salvando la parte del control que su país de destino, no sabemos cuál es, Miguel Ángel, condiciona la entrada de un producto con esa antigüedad. Perfecto, muchísimas gracias, Guillermo. Tenemos otra, dice, es Luisa, quien dice, tengo un problema porque el cliente me pide que le presentemos una factura pro forma y una factura comercial en su aduana. ¿Por qué los dos? Está hablando de Singapur. No lo sé. Lo siento, no podemos
va a ser un desliz de Acocer Responde, pero sin tener claro cuál es la mercancía que tienes y sin saber cuánta es la cantidad de mercancía que tienes que mover. Hay aduanas por contestarte muy rápido, hay aduanas del mundo que tú puedes presentar como exportadora una factura pro forma en su declaración de importación o una factura comercial. Quiero decir, no es una norma común en todas las aduanas, pero hay aduanas que te lo permiten. Que pueda ser que sin saber, no lo sé, yo todos los países no me los tendría que mirar en las bases de datos, ¿no? Que Singapur pueda decir que admite cualquiera de los dos documentos para poder realizar el procedimiento de importación. Más que cualquiera de los dos, yo creo que está diciendo que le pide los dos, la proforma y la comercial. Claro, pues, sí, vale, entiendo. Pues nada, que decía que la aduana de Singapur pueda hacer que le pida, que le diga que le permite presentar cualquiera de los dos, y de ahí que el importador haya dicho, quiero los dos. Vamos a ver, son dos documentos con entidades mercantiles distintas. Uno es de comunicación y otro es de formalización. Si te las ha pedido, ¿qué quieres que te diga? Yo lo único que te diría es que ya que la mandas, por la factura pro forma, vincúlala a la factura comercial. O sea, aunque tengas puesta factura pro forma y tengas todos los datos y le hayas mandado varias, la que llegue a la aduana de importación, métele en algún campo y di, vinculada a la factura comercial, número tal, de fecha tal, del mismo operador. Y junta las dos. Perfecto, muy bien, Guillermo. Queda otra pregunta, que no tenemos tiempo. La dejamos para la semana que viene, para el próximo, porque daba el sector y yo creo que va a venir relacionada porque es un tema de registro, pero bueno, lo pasamos para la semana que viene, que tendremos programa por ser el Día de los Inocentes aquí en España, el lunes 28. Así que para ir terminando, me gustaría hacer un pequeño resumen. Juan, ¿qué pequeño resumen nos puedes hacer del sector, de lo que hemos visto hoy en el programa? Bueno, pues la verdad que hemos visto muchas cosas, ha hablado bastante de sí, hemos hablado del mercado, de esos mercados y qué países son los principales emisores y los principales receptores del producto del que estamos hablando hoy. Hemos estado hablando también bastante de aduanas, hemos estado hablando también del blanqueo, ¿no? Que es un elemento jurídico que nos preocupaba bastante. El tema financiero, que Javier nos ha dado claves importantes, y luego también el e-commerce, ¿no? Que es un elemento que en cuanto a comercialización creo que va a tener muchísimo peso, especialmente en el entorno de la bisutería, no así tanto obviamente en la alta joyería, que seguirá siendo igual, ¿no? Y yo creo que eso han sido, digamos, las claves, ¿no? Yo aprovecho también, y me imagino que ahora todos los compañeros lo harán también, para felicitar las Navidades y que todo vaya bien y que tengamos una Nochebuena y una Navidad lo más tranquila posible. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Y Alexander, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, deseo que nos felicites a todos los que están escuchando esa Navidad soleada que tenéis vosotros. ¿Cómo lo vais viviendo allí? ¿Cómo se presenta la Navidad allí en Colombia con el COVID? Sí, una Navidad llena de restricciones, pero yo creo que lo mejor del mundo es pasarla en familia. Vamos a apuntar a eso. Igual, una Navidad para todos ustedes, una feliz Nochebuena, y esperamos pues que todo esto mejore. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alexander, por estar aquí con nosotros, y Javier Serrano, responsable comercial de negocio internacional de la territorial de Valencia, Murcia, Banco Santander. Muchísimas gracias, Javier, y nada, felicita la Navidad a todos los oyentes, los clientes de Santander y los futuros clientes de Santander. Feliz Navidad a todos, y oye, si mañana nos toca el gordo alguno, lo ingresamos en el banco. Es broma. Feliz Navidad a todos. Muchísimas gracias, el Banco Javier. de Santander, que lo tengamos claro. Yo lo tengo apuntado, yo lo tengo ya clarísimamente direccionado y además tengo la persona. Sí, eso es una de las cosas que se me ha ido preguntando, ¿no, Javier? Pero bueno, lo haremos también la semana que viene, porque ya nos vamos de tiempo y sabes que en el momento que no vas la gente se nos cansa y son muchas horas con mucha información que hemos dado. Pero sí sería también un punto importante de ponerse en contacto con vosotros, y sería a través de sucursal, a través de todas las direcciones que estamos vinculando lógicamente a negocio internacional del Santander. Pero bueno, ya que está, pues coméntanoslo. ¿Cómo puede llegar a vosotros, los que nos están escuchando, a solucionarles un problema? Nada, tenemos un equipo de 140 o 160 especialistas distribuidos en toda España. Entonces, cada oficina de calle, cada sucursal tiene asignado, según su perímetro, a un gerente de negocio internacional. Entonces, simplemente acudís a la oficina, a preguntarle al director, al subdirector o a la persona que os atienda, que os pongan en contacto con el gerente de negocio internacional que tutela esa oficina,
y en base a eso os podemos dar todo el servicio que necesitéis. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y nada, a vosotros, a los que estáis escuchándonos desde Latinoamérica, desde muchos puntos de España, muchísimas gracias por seguir cada lunes este programa de Exportadores por el Mundo. Feliz Navidad, que lo disfrutéis muchísimo, que estas Navidades son muy raras, son muy distintas, son muy diferentes, y os hablo también por situación personal, que no sabemos eso de no poder juntarnos, lo llevamos muy mal. Uno que vive fuera de su casa, que vive fuera y que es la época más bonita cuando te puedes juntar, reencontrarte con sobrinos, hermanos, familia, y no podemos hacerlo. Con lo cual, a todos vosotros los que estáis en la circunstancia, tener fe y esperanza de que las Navidades serán mejores, y sobre todo tener un pequeño recuerdo, y desde aquí también va por ti ese homenaje a tu abuela Alexander, que ha fallecido por el COVID, y a todos los que nos han dejado, tantos compañeros y tantas familias que se han quedado en el camino en esta pelea, en esta lucha, para que al menos esta Navidad nos llenemos un poquitín de energía y de positivismo. Y nos escuchamos aquí el próximo lunes a la misma hora. Depende de donde estéis, ya sabéis, en España a las 5, en Colombia a las 11, en México a las 10, y depende del sitio de México, y de ahí para abajo con todas las horas. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, Javier, Alexander, Juan, Guillermo, y a todos vosotros que estáis ahí y a los que nos habéis participado con vuestros mensajes a través del WhatsApp del programa. Pues nada, lo dicho, feliz Navidad, disfrutad muchísimo y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Chao a todos. Chao. Me olvida dar las gracias también a nuestros patrocinadores, no puedo ir sin ellos. Dar las gracias a nuestros patrocinadores, a Banco Santander, patrocinador de Exportadores por el Mundo, en su apoyo a la internacionalización de las empresas, a ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y a INFEBEX, que es la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior. Lo dicho, ya sí que nos vamos hasta la semana que viene aquí en Exportadores por el Mundo. Feliz Navidad. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización. Las